días, amada iglesia, que el Señor los bendiga. Y también un saludo muy especial para todos nuestros amigos que nos visitan a través de nuestro canal de YouTube. Permítame presentarme, soy el pastor Andrés Zuleta y bueno, tengo el hermoso privilegio de compartir con ustedes la palabra del Señor esta mañana. Y como ustedes bien saben, hemos estado trabajando una serie de predicaciones llamadas El Diseño de Dios, con las cuales hemos sido muy, pero muy bendecidos. Pero también nosotros en estos tiempos de pandemia queremos comenzar una nueva serie de predicaciones en la carta a los Filipenses. Y yo quisiera, para iniciar, darles algunas razones por las cuales nosotros deberíamos de estudiar la carta a los Filipenses. Una de esas razones que es muy importante es que en estas épocas de pandemia las personas tienden a buscar la felicidad en lugares equivocados. Hay una falsa búsqueda del gozo. ¿Y yo qué quiero decir con esto? Que la mayoría de las personas definen el gozo como una actitud de satisfacción o deleite basados en las circunstancias positivas o en los momentos positivos de la vida. Pero si algo nos ha mostrado esta pandemia es que esas experiencias positivas se van haciendo cada vez más y más escasas. Por lo tanto, las personas empiezan a buscar el gozo y la alegría en fuentes y en pozos donde no hay agua para alimentarlas. Muchas personas han empezado a buscar libros de autoayuda personal para hallar el gozo y la alegría en sus corazones. Otras personas, y es lo más común, buscan oradores motivacionales que les den palabras poderosas para sentirse muy felices y que estos oradores motivacionales les den las llaves para hallar el verdadero gozo. Pero para muchos, la puerta del gozo sigue cerrada. Por lo tanto, empiezan a buscar en una cantidad de cosas donde allí no van a encontrar gozo. Entonces nosotros vemos la importancia de predicar la carta de los Filipenses para entender la verdadera razón y la verdadera fuente de la alegría y el gozo en los creyentes. Otra de las razones por las cuales nosotros queremos predicar la carta a los Filipenses es que necesitamos entender el verdadero gozo bíblico. Una de las cosas que podemos, al estudiar la palabra, ver y entender es que la Biblia nos habla de una verdadera fuente de gozo. No un gozo fugaz, no una felicidad momentánea que se basa en las circunstancias positivas de la vida. No, el gozo bíblico lo podríamos definir que es el fruto del Espíritu Santo, que nos da la convicción de que Dios controla todos los sucesos de la vida para el bien de los creyentes y para la gloria de su nombre. Eso es una definición del verdadero gozo bíblico y por eso necesitamos estudiar la carta a los Filipenses. Pero también es entender que el tema central de la carta a los Filipenses es ese, el verdadero gozo para los creyentes. Por eso nosotros queremos estudiar esta carta. Pero también déjame darte una tercera razón por la cual tú y yo debemos estudiar la carta a los Filipenses y son las circunstancias en que se escribió la carta. Miren, muchas de las cosas que hoy en día las personas buscan es escuchar a quizás personajes que han sido exitosos en sus trabajos, exitosos en momentos de la vida y buscan un referente que no haya sufrido quizás. Pero lo que me encanta de la carta a los Filipenses es que las circunstancias en que escribe Pablo y las circunstancias en que se encuentra la iglesia de Filipenses es una situación que no podríamos ni considerar que es muy gozosa, ni considerar que es muy feliz. Y la razón es porque el apóstol Pablo se encontraba prisionero en Roma. Quizás Pablo estaba a punto de ser ejecutado. Y no solamente eso, familia, no solamente eso. Las circunstancias en que estaba el apóstol Pablo, estaba arrestado, era un arresto domiciliario, y estaba encadenado a otro soldado romano para que él no se fugara. Y no solamente eso, mientras el apóstol Pablo estaba allí prisionero, unos hombres aprovecharon esa oportunidad para predicar otro evangelio
para predicarlo con envidia y contienda. ¿Cómo te sentirías tú? Creo que no habría mucho gozo y mucha felicidad. Pero lo extraordinario es que a pesar de las circunstancias, el apóstol Pablo escribe a su iglesia con gozo, pues él confiaba en que el Dios Todopoderoso tenía control de todas las situaciones. Así que el apóstol nos va a enseñar que el verdadero gozo es el fruto del Espíritu Santo, que nos da la convicción de que Dios controla todos los sucesos de la vida para el bien de su iglesia, el bien de los creyentes, el bien tuyo y mío y la gloria del nombre del Señor. Por eso queremos estudiar la carta a los Filipenses. Así que es mi oración que a medida que estudiamos la carta a los Filipenses, cada enseñanza, cada porción que vamos a exponer, cada aplicación que vamos a hacer a nuestras vidas, nosotros aprendamos a tener gozo y contentamiento en las situaciones difíciles que estamos viviendo. Así que esa es mi oración. Y yo quisiera invitarle para estudiar los primeros 8 versículos de la carta a los Filipenses, que usted incline su rostro y que oremos al Señor pidiendo sabiduría para meternos y navegar en estos versículos que hoy nos van a hablar y nos van a ministrar y nos van a animar para tener gozo, que es el fruto del Espíritu, que nos enseña y nos da la convicción de que Dios controla todos los sucesos de la vida para el bien de los creyentes y la gloria de su nombre. Así que oremos para que el Señor bendiga su palabra esta mañana. Señor, gracias por la carta a los Filipenses, que nos anima, que nos llena de fortaleza, que nos va a redarguir, nos va a animar para que podamos confiar en que tú controlas todas las cosas y que ese fruto del Espíritu que tú nos das al confesar a Cristo como Señor y Salvador esté con nosotros como iglesia, como tu pueblo, y que podamos disfrutar, Señor, en medio de estos tiempos tan complejos, disfrutar que te pertenecemos a ti y que tú gobiernas todas las cosas. Bendice esta exposición, Señor, y ayúdanos para que tú seas glorificado a través de la enseñanza y a través del testimonio que damos en la forma en que vivimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que mis hermanos, yo les invito a que abrochen sus cinturones y vamos a navegar por estos primeros 8 versículos de la carta a los Filipenses. Así que le invito a que tome su Biblia o encienda su Biblia en su dispositivo y vaya a la carta de los Filipenses, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 1 al 8 y vamos a ver qué tiene el Señor para nosotros. Comienzo leyendo los 2 primeros versículos, que es el saludo de la carta. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Este es el saludo de la carta. Yo he pensado que muchas veces los saludos de las cartas o de las epístolas son como las propagandas de YouTube, son ignoradas totalmente por muchos de nosotros. Pero déjeme mostrarle al menos varias cosas que nosotros encontramos en el mero saludo. En el saludo, para la época grecorromana, se comenzaba colocando el nombre del autor de la carta. Así que nosotros vemos que el autor o el escritor de esta carta es el apóstol Pablo. A renglón seguido se colocaban los destinatarios de la carta, así que nosotros vemos que los destinatarios es la iglesia en Filipos. Pero déjeme llamar su atención en algo: la forma en cómo Pablo llama a su iglesia, santos de Cristo, porque la iglesia es el lugar donde Dios sigue salvando cada día a los individuos y santificándolos, no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo Jesús. Pero también me llama mucho la atención que Pablo nos está mostrando lo que es una iglesia organizada.
cuando Pablo dice a los obispos y a los diáconos, ese es el plan de Dios, que una iglesia bíblica tenga los creyentes que son santificados mediante la obra de Cristo Jesús, pero también a sus dirigentes, que son los obispos, pastores o diáconos. Así que nosotros encontramos que el apóstol ha hecho un extraordinario trabajo en constituir una iglesia bíblica, y nosotros nos alegramos cuando leemos estos versículos, que nosotros como comunidad tenemos a los santos que nos ven a través de estas pantallas, pero también tenemos a nuestros ancianos y pastores que por la gracia de Dios podemos gobernar la comunidad, pero también tenemos a nuestros diáconos que nos ayudan fervientemente en la labor día tras día. Y me encanta la forma en cómo Pablo va a bendecir a su iglesia y les va a decir que la gracia y la paz de Dios estén con ustedes. Y mis hermanos, es el mismo anhelo que sentimos nosotros los pastores por ustedes, que la gracia, el favor no merecido a través de la obra de Cristo esté con ustedes, que la paz que se da a través de la reconciliación que hizo Cristo Jesús en una cruz esté con todos ustedes. Ese es un gran anhelo de nosotros para ustedes como iglesia, pero no se puede quedar ahí solamente. Nosotros también tendríamos que desear lo mismo para los hermanos. Qué rico recibir un WhatsApp que te diga: hermano, amigo, familiares, que la gracia y la paz del Señor esté con nosotros en estos tiempos de pandemia. Así que ustedes pueden observar las riquezas que hay en un solo saludo. Nos muestra el autor y los destinatarios, nos muestra la organización de la iglesia, los santos, los creyentes, los que han sido salvos y los gobernantes de la iglesia, ancianos, pastores, obispos y los diáconos que sirven y ayudan en las labores que tiene una comunidad. Así que también está el anhelo de bendecir por la gracia y la paz del Señor. A renglón seguido, el apóstol nos va a mostrar las 5 características del gozo, yo diría, en estos tiempos de pandemia. Así que vamos a leer versículos del 3 al 8, y yo quiero que usted tenga en mente esto. El apóstol Pablo nos va a mostrar 5 características de un verdadero gozo en todos los creyentes. Yo esperaría que al leer y al explicar la palabra de Dios, nosotros podamos identificarnos y mirar si tenemos ese gozo, esas características en nuestra vida. Así que acompáñenme a leer versículos del 3 al 8. Dice: doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, en todas mis oraciones por todos ustedes. Siempre oro con alegría, siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y me encanta el versículo 6. Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, pues ya sea que me encuentre preso, defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Déjeme mostrarle a través de estos versículos 5 características de un verdadero gozo que hemos aprendido hasta el momento. Hemos aprendido por qué necesitamos estudiar la carta a los Filipenses. Hemos entendido que a veces las personas tienen una falsa búsqueda del gozo y la alegría. Hemos entendido que necesitamos aprender qué es el gozo bíblico, y hemos entendido las circunstancias en que se ha escrito la carta. También hemos aprendido las riquezas que encontramos en un simple saludo. Ahora permítame mostrarle las 5 características o 5 razones para tener gozo en esta cuarentena. Y la primera razón la encontramos en el versículo 3, y yo la he llamado gozo al recordar. Usted notará que el apóstol Pablo menciona diciendo: doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Y esto me hace pensar que el apóstol Pablo está dando gracias por los hermanos y por las hermanas
de la iglesia en Filipos. Porque familia, la iglesia no son sus muros, la iglesia son las personas. Y el apóstol Pablo está quizás recordando todo el trabajo que ha hecho con la iglesia en Filipos. Yo imagino que el apóstol Pablo está recordando quizás su segundo viaje misionero cuando visitó por primera vez a los filipenses. Yo imagino que el apóstol Pablo está recordando la primera vez que llegó a Macedonia, a la provincia donde está Filipos, y allí un día salió a buscar adorar junto a otros judíos, pero se encontró con un grupo de mujeres que oraba al Señor, y allí encontró en el libro de Hechos a Lidia, que dice el texto que Dios abrió su corazón y ella creyó y los invitó a su casa y fueron bautizados. Podemos decir que Lidia y su familia fueron los primeros cristianos en Europa y que llegaron a ser el centro de la primera iglesia en ese continente. Nosotros podemos pensar que el apóstol Pablo está recordando a las personas que él le predicó el evangelio, pero no solamente eso, quizás el apóstol Pablo está recordando las tantas veces que la iglesia de Filipenses le colaboró financieramente. Y me encanta porque cuando la iglesia en Jerusalén estaba pasando momentos de escasez, fue la iglesia de los filipenses la que ayudó en medio de su escasez a soportar y a sustentar a la iglesia en Jerusalén. Eso es una iglesia que está viviendo el evangelio, y quizás el apóstol Pablo está recordando esos momentos tan hermosos que vivió con su iglesia. Algunos de ustedes me dirán, pastor, entonces no tuvieron nunca problemas. Sí, y lo vamos a ver a lo largo de la carta. En esta iglesia tenían problemas, pero lo que me encanta pensar es que el gozo de Pablo se centra en las cosas positivas, en los momentos gratos, en los momentos afectuosos que vivió con la iglesia de los filipenses, porque ellos permanecían fieles al Señor, a sus hermanos en la fe, y eso causaba una alegría en el apóstol Pablo. Cuando yo pienso en el gozo de recordar, yo he pensado, mis hermanos, mucho en los momentos que hemos vivido como iglesia. Yo he podido recordar no los muros, sino las personas. Yo recuerdo los ágapes que compartimos, que disfrutamos. Recuerdo ver los niños corriendo por este auditorio donde estoy grabando en este momento. Recuerdo las jornadas de oración, alboradas de oración, donde nos uníamos, orábamos por tantas cosas. También recuerdo las visitas que muchos de ustedes me han permitido ir a sus casas, tomar un café, disfrutar un buen tiempo, orar. Yo recuerdo con mucha alegría eso. También recuerdo la reunión de los grupos pequeños. Cuando nos reuníamos ahí, algunos de ustedes llevaban quizás la empanadita y todas estas cosas, pero ¿qué piensas tú de esto? ¿Qué momentos recuerdas de tu amada iglesia? ¿Qué personas recuerdas de tu amada iglesia? ¿Recuerdas esos momentos? Y mira, yo no miro esos momentos con nostalgia, sino que los miro con alegría, porque Dios me ha permitido disfrutar de todos ustedes, compartir con todos ustedes, abrazarlos a todos ustedes, y estoy convencido de esto, de que Dios, en su plan soberano, nos permitirá volver. Y nos permitirá volver a abrazarnos, visitarnos, tomarnos un café. Pero la idea que Pablo nos quiere dar es que debemos recordar con mucha alegría. Pero a la vez esto me hace pensar que quizás hay personas que están recordando de una manera negativa. Personas que quizás cuando piensan en lo que hemos vivido lo miran con nostalgia, lo miran de una manera fea, buscando las fallas, los defectos, los desaciertos. Y saben, cuando una persona piensa así, quizás porque está controlado por la amargura, el resentimiento, la crítica, la queja. Y déjame decirte eso, si piensas así, son frutos de la carne y no del espíritu. La invitación que el apóstol nos hace es recordar con alegría, el gozo de recordar con alegría. Piensa por un momento, ¿qué recuerdas de tu amada iglesia?
¿Qué hermanos vienen a tu mente y tú dices, wow, como pasé chévere con este hermano, ese día, esa conversación, esa consejería? Porque saben, la iglesia no son sus muros, son sus personas. Lo otro que yo puedo ver en estos versículos, en el versículo 4, y me encanta, es el gozo de la oración. Ya vimos el gozo de recordar, ahora es el gozo de la oración. Otro motivo esencial del gozo para los creyentes es la oración ante Dios por otros. Eso es muy importante, porque el apóstol dice en el versículo 4, en todas mis oraciones por todos ustedes, él está orando al Padre por otros. Y me encanta pensar que ese gozo viene como fruto del Espíritu de ser intercesores por las personas que quizás están viviendo dificultades, por las personas que quizás están pasando momentos complejos. Y no quiero decir que nosotros no lo vivamos bien, también vivimos momentos difíciles, pero este gozo de orar, de interceder por otros, va más allá de solamente mirar mi situación y mirar cómo puedo orar por otros hermanos. Y el apóstol Pablo nos está mostrando eso. Yo podría decir que una prueba infalible de este gozo de la oración en un creyente es saber si ora por el bien y la bendición de otros. Y mis hermanos, cuando oramos por otros, oramos por personas, por la iglesia, porque la iglesia no son sus muros, son sus personas. Y miren algo, al igual que Pablo, los creyentes que poseen este gozo que se encuentra no solamente en orar por ellos mismos, sino orar por los sufrimientos y por las circunstancias de otros, allí es donde podemos ver que estamos disfrutando de comunidad, de familia y de la presencia del Espíritu Santo. Al pensar en esto, yo di gracias a Dios porque los jóvenes de nuestra iglesia, la semana pasada, convocaron a una jornada de oración por la iglesia, porque la iglesia no son sus muros, son sus personas. Y oramos por ustedes. Pero también me conmovió y me llenó de gozo ver cómo mujeres de nuestra comunidad, al enterarse que nuestra amada hermana Carolina Correa está atravesando un momento difícil de salud, pararon sus deberes, quizás dejaron de hacer cosas que necesitaban hacer y se tomaron 2 jornadas de oración para orar por la hermana Carolina Correa. Eso fue un gozo para mí. Y así muchos casos, porque nos gozamos no solamente de mirar solamente nuestras preocupaciones, sino que nos tomamos el tiempo para orar por otros, por otras personas, por otros. Y eso es muy importante. ¿Sabes? Si tú quieres descubrir si esta falta de gozo en el área de la oración no está en ti, quizás tengas que preguntarte si tienes pensamientos y conversaciones negativas hacia otros, lo cual no te permite orar por esas personas. Pero también quizás tienes que preguntarte si te falta interés para buscar el bienestar en oración por otras personas. Y como no tienes interés para hacerlo, no vas a clamar a Dios para que Dios les bendiga y derrame gracia y paz sobre sus vidas. Así que los creyentes y las personas que pierden el gozo por orar por otros se convierten en personas egoístas, se convierten en personas orgullosas, egocéntricas, y es inevitable que tengan la tendencia de centrarse solamente en ellos mismos simplemente por la falta de oración. Pero el apóstol nos está invitando que oremos y oremos por la iglesia. La iglesia no son sus muros, la iglesia son las personas. Así que yo te invito que tú puedas aún tomar una lista de hermanos, de familiares y orar por ellos con gozo, clamando a Dios por sus vidas. Así que esa es la segunda razón por la cual debemos tener gozo. Pero la tercera la vemos en el versículo 5, y es que el apóstol Pablo tiene gozo en la obra del Señor. Gozo en la obra del Señor. Déjame explicarte esa tercera razón que me parece súper importante. Es que Pablo se gozaba en que los filipenses fueran salvos, porque los llama santos, han creído en Cristo Jesús, Cristo les ha redimido. Y no solamente
Él los llama santos que han sido salvos, sino que los llama compañeros suyos en la predicación del Evangelio. O sea, tenían comunión con el apóstol Pablo. Así que Pablo lo que nos está expresando en el versículo 5 es que la comunión que tiene Pablo con la iglesia en Filipenses es una comunión de la predicación de las buenas nuevas de salvación a quien nunca la había escuchado. Y piensa en esto, porque el motivo de alegría de Pablo es muy razonable. Es tan razonable porque Pablo se encuentra preso y quizás allí estaba limitado a seguir predicando el Evangelio, pero esta iglesia que ha comprendido que tenemos la gran comisión ha ayudado a Pablo a predicar el Evangelio mientras él se encontraba en la cárcel. Ellos seguían predicando la palabra del Señor. Y eso es un motivo de gozo para el apóstol Pablo. Y saben, nosotros también nos gozamos, hermanos. Nosotros como pastores estamos felices de saber que a pesar de que estamos en el encierro, que quizás no podemos visitarles, que no podemos quizás atender consejerías presenciales, nosotros hemos visto cómo muchos de ustedes siguen predicando el Evangelio. Y yo creo que esta es la oportunidad para agradecerles a los líderes de grupos de conexión. Gracias. Gracias líderes de matrimonios, gracias líderes de jóvenes, gracias líderes de mujeres, gracias por estar ahí junto con nosotros para predicar la palabra en cada grupo y en cada oportunidad. Gracias a los líderes de los niños por prepararse, por llamarlos, por animarlos en la fe. Gracias, muchas gracias. Nosotros estamos gozosos porque la iglesia, a pesar de estar en el encierro, no ha parado. Y no ha parado porque el trabajo no se centra solamente en unos pastores, se centra en la iglesia, porque la iglesia no son los muros, la iglesia son las personas. Y nosotros hemos visto también a los líderes que han salido en tú y tu casa. Nos hemos maravillado en la forma en como Dios les ha bendecido con dones extraordinarios de comunicación. Nos ha bendecido ver la madurez que han tenido durante este tiempo. Y si algo nos ha enseñado esta pandemia, es que nosotros como pastores ahora podemos ver fruto del trabajo que hemos venido realizando durante años. Y hemos visto que ustedes son compañeros nuestros en la predicación del Evangelio. Muchas gracias por sumarse a la predicación del Evangelio y cuidar a la iglesia del Señor. Gracias. Eso es un motivo de gozo para todos nosotros. Y si tú te preguntas ahí, bueno, ¿cómo puedo seguir colaborando en la obra del Señor? Yo te diría dos cosas simplemente. Basados en Gálatas 6:10, sigue ayudando a los necesitados. Esos tiempos de pandemia trae situaciones difíciles sobre muchas familias. Y yo te animaría que, como dice Gálatas 6:10, según tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Sigue ayudando y orando por los necesitados, pero también promueve el Evangelio. ¿Y cómo puedes promover el Evangelio? Compartiendo las predicaciones, compartiendo los devocionales, dando testimonio en tu vida y en tu hogar de cómo se vive en el gozo del Señor en medio de la pandemia. Y así nosotros podemos glorificar al Señor y seguir en la gran comisión que Él nos ha dado. Ese es un gozo por estar en la obra del Señor. Pero lo cuarto que yo veo en las 5 razones para estar gozosos en este tiempo de pandemia es el gozo en saber que Dios sigue trabajando en nuestros corazones. Versículo 6. Pablo tiene un gozo porque a pesar de que se encuentra en la cárcel, Dios sigue trabajando en la iglesia. La iglesia no son sus muros, la iglesia son las personas. Y Dios sigue trabajando en los corazones de las personas. Usted notará en el versículo 6 que hay 2 palabras que son muy notables. El que comenzó va a perfeccionar la obra. Y lo que nos está mostrando ese versículo 6 es la soberanía de Dios sobre todas las cosas. La soberanía de Dios sobre todo. Dios fue el que inició nuestra salvación y Dios llevará esa salvación a feliz término, haciéndonos cada día más a la imagen de Cristo Jesús. Me encanta cómo un comentarista, haciendo referencia a este pasaje, nos va a enseñar
lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y la confianza que usted y yo debemos tener en que Dios está obrando. Escucha esto. Vamos al taller del artista y allí encontramos pinturas incompletas en grandes lienzos que sugieren grandes diseños, pero que fueron abandonadas, porque el artista era incapaz de terminar la obra. Como muchas cosas que usted y yo hemos iniciado y no hemos terminado, así es lo que el autor nos está queriendo decir y poner un ejemplo. A veces vas al taller del artista y encuentras grandes lienzos que nunca fueron terminados, pero en cambio, cuando ingresamos al gran taller de Dios, donde estamos tú y yo, nada encontramos que lleve la marca de afán o la incapacidad para acabarla. Estamos seguros de que la obra que en su gracia ha comenzado en tu vida y en mi vida, Dios la va a completar. Familia, Dios no tiene obras incompletas. El Dios que empieza es el Dios que termina. Dios te salvó. Dios te va a perfeccionar a la imagen de su Hijo, Cristo Jesús. Y sabes, me encanta porque algunos dirán, ay, ya cerraron las puertas de esta sede, ¿qué vamos a hacer? Dios sigue trabajando y Dios sigue trabajando en tu corazón. O al menos mira un momento a tu alrededor y pregúntate si quizás las situaciones que estás viviendo en estos momentos, como la convivencia en familia, los hijos, la misma economía, la enfermedad, no son esos mecanismos que Dios nos ha dado para santificarnos y confiar más en Él. ¿Sabes por qué? Porque Dios sigue trabajando en nuestras vidas y eso debe darnos gozo, que Dios no nos ha abandonado, que Dios va a seguir cumpliendo sus propósitos en tu vida y en mi vida. Y eso es un gozo de parte del apóstol Pablo. Así que piensa bien esto. Dios sigue trabajando en tu corazón. Y Dios ha puesto mecanismos de santificación, quizás en la economía, esos momentos de escasez, y eso te ha llevado a estar más pegado a Dios, orando a Dios, pero quizás es la convivencia y eso te ha hecho sacar de ti cosas malas, pero que finalmente Dios te muestra tu pecado para ayudarte al arrepentimiento y que tú cada día te parezcas más a Cristo Jesús. Dios sigue obrando en nuestros corazones y eso es un motivo de gozo. Y finalmente, el apóstol Pablo nos va a mencionar en el versículo 7 y 8 algo que he resumido con la palabra amor. El apóstol Pablo tiene el gozo del amor mutuo y es muy coherente el argumento que Pablo viene dándonos para terminar aquí. Pablo nos ha dicho que él recuerda a su iglesia, recuerda momentos muy especiales. Pablo nos ha dicho que él ora por su iglesia y eso le da gozo. Pablo nos ha dicho que se goza porque la iglesia participa de la obra del Señor. Pablo nos ha dicho que él se goza porque Dios sigue trabajando en los corazones de la iglesia. Saben, esas 4 cosas se pueden resumir en una palabra. Pablo está gozoso porque ama a la iglesia. Y familia, la iglesia no son los muros. La iglesia son las personas. Y créame que nosotros hemos orado por ustedes. Nos gozamos por lo que están haciendo, nos gozamos de saber que Dios sigue trabajando en sus corazones y en nuestros corazones también. Y nosotros hemos descubierto en este tiempo que les amamos y les extrañamos. Así que yo podría decir que este no es un amor que nace en nuestras fuerzas, sino que es un amor que ha nacido porque primeramente Cristo nos amó a nosotros, dando su vida para el perdón de nuestros pecados. Por lo tanto, nosotros podemos expresar ese cariño y ese amor por todos ustedes. Les amamos, iglesia. Les amamos y les extrañamos. Así que esas son las 5 razones por las cuales tú y yo deberíamos tener gozo en esta cuarentena. Número 1, gozo al recordar. Número 2, gozo al orar por otros. Número 3, gozo porque estamos participando de la obra del Señor. Número 4, gozo porque Dios sigue trabajando en nuestro corazón. Y número 5, gozo porque nos amamos como iglesia y nos amamos con el amor que Cristo Jesús nos ha dado
a través de tan gloriosa salvación. Yo quisiera dejarte pensar durante esta semana y en los grupos de conexión cómo vives estas 5 razones para tener gozo en la presencia del Señor. ¿Estás viviendo estas 5 razones del gozo? ¿O quizás has abandonado alguna de estas y te encuentras triste, te encuentras solo, te encuentras pensando en que nadie te ama? Déjame decirte que Cristo Jesús te ama y te ha dado una iglesia local para que tú te sientas lleno de bendiciones en la oración, en el acompañamiento, en la consejería, porque eso es un medio de la gracia que Dios nos da para expresarnos su amor. ¿Has perdido el gozo? ¿Has perdido el gozo? Déjame simplemente llevarte a la reflexión si has perdido el gozo. Estos tiempos se han vuelto también difíciles porque no podemos negar que Satanás y sus demonios van a tratar de confundirte mucho y van a tratar de traer personas que te van a motivar con esperanzas falsas, pero mi invitación es que tú permanezcas en la palabra y pidiendo al Señor que te dé el gozo bíblico. Pero quizás has perdido el gozo por la falta de oración. Déjame animarte para que tú vuelvas a recuperar ese tiempo de orar, porque cuando dejamos de orar, perdemos de vista la soberanía de Dios. Cuando dejamos de orar por otro, nos podemos convertir en egoístas, egocéntricos, que solo pensamos en qué mal me está yendo a mí. Vuelve a orar, vuelve a orar. No solamente por ti, sino por la iglesia, porque la iglesia no son sus muros, la iglesia son las personas. Pero quizás has perdido el gozo por no participar de la obra del Señor. Participa de la obra, orando, pero también compartiendo el evangelio, teniendo quizás una lista de personas que tú quieres que aprendan de la palabra y que el Señor les salve. Participa de la obra del Señor. Pero quizás has perdido el gozo porque recuerdas con ingratitud. Y yo no quiero decir que quizás no hayas vivido momentos difíciles en una comunidad o en nuestra comunidad, pero este es un tiempo para recordar, como el apóstol Pablo, esos momentos que te llenan de alegría, que viviste con los hermanos y que eso te motive a orar por ellos. Recuerda con gratitud. El apóstol Pablo también nos diría más adelante en esta carta que cuando nosotros oremos y recordemos, lo hagamos con acción de gracias. Y esa es la invitación. Has perdido el gozo porque quizás recuerdas con ingratitud. Hoy pídele al Espíritu Santo que te ayude a recordar con felicidad esos momentos que vivimos y esperando en algún momento volver a vivirlos. Pero quizás has perdido el gozo porque no estás valorando que en estos tiempos Dios te está santificando. Y Dios ha cambiado quizás los métodos de santificación, ahora se llaman hijos, se llama encierro, se llama escasez, y Dios ha permitido todo esto para seguir formándonos a la imagen de Cristo Jesús. No desaproveches estos mecanismos de santificación. Yo le llamo la dieta de Dios para cada uno de nosotros. Quizás es la salud, quizás has estado con quebrantos de salud y Dios ha permitido eso por la sencilla razón de que Dios quiere santificarte y hacerte más a la imagen de Cristo Jesús. Humíllate bajo su poderosa mano y vas a ver la gloria de su nombre. Así que tú puedas meditar en esto, que tú puedas pedir al Espíritu Santo que te llene del gozo bíblico para disfrutar de una fe saludable para la gloria de Dios. Y familia, yo quiero concluir como Pablo inició. Yo quiero decirles estas palabras. Amada iglesia, amados hermanos, amadas familias, amados jóvenes, amados niños, yo doy gracias a nuestro Dios siempre que me acuerdo de todos ustedes. Lo recuerdo mucho en cada momento y yo doy gracias a Dios por sus vidas. Siempre en mis oraciones le ruego a Dios con gozo por todos ustedes, que este gozo permanezca en sus vidas y que a pesar de la pandemia, que a pesar de la escasez, que a pesar de los quebrantos de salud, el gozo del Señor permanezca en tu vida. Ese es mi ruego por ti.
pero también por su comunión en el Evangelio desde el primer día que ustedes lo escucharon hasta ahora. Yo doy gracias a Dios porque ustedes predican la palabra, dan testimonio de la palabra, y eso me llena de mucho gozo. Y saben, amada iglesia, amados jóvenes, niños, padres, ¿saben una cosa? Yo estoy convencido de esto, que Dios, que comenzó en ustedes la buena obra, la completará hasta el día glorioso, cuando veamos el rostro de Cristo Jesús. Yo estoy convencido de esto. Quiero decirles que les amo mucho y que espero que esta porción de las Escrituras les anime a disfrutar más de Cristo y a tener 5 razones para tener gozo en que le pertenecemos a Cristo y ser de testimonio para esta sociedad. Les amo con todo mi corazón y que el Señor bendiga su palabra esta mañana. Oremos. Padre, yo te doy gracias por la enorme bendición de estar hoy reunidos a través de estas pantallas. Quizás quiero comenzar orando, Señor, pidiendo perdón por las veces que no hemos tenido gozo. Perdónanos, Señor. Hemos perdido de vista quizás esas bendiciones que tú tienes para nosotros, pero que a veces nuestro propio pecado hace que no las veamos. Perdónanos. Pero, Señor, yo te ruego que bendigas a todos nuestros hermanos y amigos, que ellos puedan disfrutar y gozarse al recordar todos los momentos felices que han vivido con esta amada iglesia y con sus amadas comunidades. Que haya gozo al orar por otros, que haya gozo al participar de la obra del Señor, que haya gozo en saber que sigues trabajando en nuestros corazones, que haya gozo en saber que nos amamos. Señor, bendice tu palabra y permítenos disfrutar de este gozo que solamente proviene de ti, solamente proviene de ti. Ese gozo es tuyo, Señor. Regálanos ese gozo para seguir disfrutando, y gracias por esta primera exposición de la carta a los Filipenses. A ti sea honor y gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor los bendiga y que tengan una feliz semana. Bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Valoramos que tomaras estos minutos para conectarte. Si este mensaje ha impactado tu vida y quieres hablar con alguien al respecto o pedir oración, escríbenos. Será un gusto servirte. No olvides, suscríbete a nuestro canal de YouTube para recibir notificaciones de más mensajes como este. Hasta pronto.